Bueno, vamos a ver si terminamos con esto, chicos. Segundo video, la idea es ahora sí trabajar un poco sobre un desarrollo introductorio de la Guerra Fría y marcar cuáles van a ser las líneas por las cuales vamos a seguir adelante. La idea es terminar este tema en no más de 2 semanas para poder meternos de lleno en lo que sigue. La verdad que necesitamos avanzar, no quiero que nos adaptemos a la idea de que no vamos a progresar. Esperemos encontrar una forma de estudiar estas semanas y esperemos que esto termine rápido. Así que me corro y vamos. Habíamos dejado en 1947 que a partir del Estados Unidos deja claro que va a ser el centinela de la democracia, del liberalismo en el mundo y sobre todo del capitalismo. Va a imponer ese como el único modelo a seguir en todo el mundo. Cuando hablamos de Guerra Fría, hablamos de que entre 1947 y 1989, después vamos a ver esta fecha, a veces algunos autores hablan del 89, otros del 91, de acuerdo a que tomen la caída del muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética, en todo caso es el mismo proceso. Pero bueno, en estos años, estas décadas, queda el mundo dividido en dos. Muchos autores hablan de dos bloques antagónicos o de un mundo bipolar, en el sentido de un mundo partido en dos. Por un lado va a quedar el bloque capitalista, liderado obviamente por Estados Unidos. Van a estar nucleados militarmente en la OTAN. Esta sigla significa Organización Tratado del Atlántico Norte, en inglés NATO, y va a incluir obviamente a toda Europa Occidental, a Japón, Australia y las áreas de influencia, esto es decir, donde Estados Unidos considera que su influencia es vital y que no se puede meter ningún otro, básicamente en Latinoamérica y otras zonas de Asia. Y la característica principal de este bloque es que siguiendo el liderazgo de Estados Unidos se impone la democracia liberal como sistema político hegemónico, sistema político a seguir y a implementar. Obviamente acá deberíamos parar un poco y hablar acerca de lo que la democracia liberal significa para Estados Unidos. Lo hablamos mucho el año pasado, lo vamos a hablar mucho este año. Cuando hablamos del liberalismo, hablamos de este movimiento político, filosófico, que a partir de la Revolución Francesa instala una serie de derechos, ¿sí? Básicamente habla de la libertad, de las libertades individuales. Todos sabemos, porque ya lo hablamos mucho, que se instala también esa idea de que el Estado no debe intervenir en actividades empresariales. Recordemos que este liberalismo nace en contra de las monarquías, entonces estamos hablando de que el rey no debía meterse en las actividades de la monarquía. Esta democracia liberal viene obviamente de la mano del capitalismo, lo que busca imponer y lo que logra, lo que logra imponer esto es este capitalismo liberal, y la democracia debería haberlo puesto entre comillas, porque como después vamos a ver durante la segunda parte del año, espero que en persona, muchas veces esta democracia liberal fue un valor de cambio. Cuando hubo gobiernos en Latinoamérica o en otras partes del mundo que quisieron apartarse de la economía capitalista, Estados Unidos no tuvo problema de apoyar dictaduras que iban en contra de cualquier libertad individual y en contra de los valores democráticos y republicanos. Entonces, lo de democracia liberal, quizás lo corrija y lo ponga entre comillas, y deberíamos subrayarlo de capitalismo. ¿Dónde está el mouse? Acá está. Lo que busca imponerse y lo que logra imponerse es el capitalismo en el mundo. Por el otro lado vamos a tener el bloque comunista, ¿sí? Obviamente liderado por la Unión Soviética, que va a nuclear a todas las naciones de Europa del Este. China, que después va de alguna forma a romper la alianza con la Unión Soviética, la otra gran potencia comunista hasta el día de hoy, y países periféricos de la Soviética. Acá vale la pena. Muchos libros malos dicen que Rusia, la Unión Soviética, buscaba expandir el comunismo. La realidad es que a la vista de los hechos, la Unión Soviética no solo no buscaba expandir el comunismo, sino que no estaba en condiciones militares ni económicas,
y básicamente se queda con el reparto que le tocó en la Segunda Guerra, queda con su zona de influencia, no retrocede. Y cuando algunos países del este europeo, como Checoslovaquia, intentan desviarse del camino, sí les caen con todo el peso de la potencia militar que eran y no aceptan retroceder. Pero bueno, no está bien la imagen de una Unión Soviética intentando sobre Occidente porque no hay mayores pruebas de que esto haya pasado, salvo una que la vamos a tratar más adelante, pero que fue un momento. A grosso modo el mapa queda distribuido de esta manera, sí, tenemos la Unión Soviética, siempre está distorsionado este mapa, no sé si lo hablamos, ya lo vamos a hablar. Hay países que aparecen, por ejemplo Brasil, aparecen mucho más chiquititos de lo que realmente son, y otros que aparecen más grandes de lo que deben ser. Pero bueno, así queda dibujado el mapa, básicamente en azul oscuro y claro está Estados Unidos, sus zonas de influencia en Europa Occidental, Australia, Japón, perdón, esto es el sudeste asiático, Japón, ahí estamos, entró mi hijito. Y América del Sur, ¿sí? Ya dijimos Australia, Japón, muy importante. Y América del Sur, que es como Estados Unidos, pero es zona de influencia natural de Estados Unidos y nunca va a aceptar que nadie se meta en el continente americano y obviamente no va a aceptar que ningún gobierno americano tenga la osadía de ser comunista o socialista por sus propios medios. Queda remarcar acá la zona de Cuba, que lo vamos a hablar en un ratito, sí tuvo una revolución comunista y sí tuvo una influencia muy importante de la Unión Soviética. Y tal vez podríamos hablar antes de Chile, que fue como la única experiencia sociática realmente, ya un gobierno socialista que llegó no de una revolución, sino a través de las elecciones. Obviamente Estados Unidos no lo aceptó. Esto es todo que derrocó a Allende con el golpe de Estado de Pinochet. La zona de la Unión Soviética, esto es China, esto es Mongolia, del sudeste asiático que continuaron siendo comunistas, Corea del Norte, ¿sí? Acá vamos a tener una guerra muy importante. Perdón, me están reclamando mis chicos. Ya termino el video y ya termino con ellos. ¿Qué pasó? Ok, otro hijo. Y si están atentos van a notar ahí un cambio muy importante en la calidad de la imagen. Es que se me quedó sin batería la cámara y pasé a la cámara de la notebook, que es bastante mala. Pero bueno, sigo, por lo menos me oculta los detalles feos. Entonces, este es el mapa bajo el conflicto este conocido como Guerra Fría. Cuando decimos Guerra Fría, básicamente nos referimos a qué? Nos referimos a que nunca estalló una guerra, me estoy equivocando de cámara, acá está, nunca estalló una guerra real entre Estados Unidos y Rusia. Seguramente si esto hubiera sido así, hoy no estaríamos acá y el mundo sería otro. Ahora, si no estalló la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿dónde se expresó el conflicto? ¿Cómo se expresó el conflicto? Básicamente hubo tensiones políticas y diplomáticas que todo el tiempo enfrentaron en distintos ámbitos a estas dos potencias enfrentadas. La guerra económica, que hay que matizar esto, yo lo puse porque estaba en el libro, pero sinceramente la influencia de Estados Unidos era mucho mayor a la de la Unión Soviética, y la guerra económica básicamente la ganó Estados Unidos. De hecho, la Guerra Fría termina con el derrumbe de la Unión Soviética, y el derrumbe de la Unión Soviética tiene que ver básicamente con la crisis económica y la inviabilidad del modelo soviético. No pudieron soportar. De hecho, la Unión Soviética implosiona, lo vamos a hablar más adelante. Influencia política, esto sí es muy fuerte. Cada potencia va a buscar mantener su zona de influencia. Cuando digo mantener su zona de influencia, es decidir quién gobierna en los países que están bajo su influencia, o mejor dicho, quién no gobierna. Acá puede gobernar este, acá no puede gobernar este. Y en el ámbito ideológico hay una batalla cultural muy fuerte. Cuando decimos batalla cultural nos referimos a una búsqueda por imponer una visión del mundo, una búsqueda por imponer consumos culturales, y obviamente si lo pensamos desde el occidente, esta batalla la ganó Estados Unidos por goleada. Tranquilamente podemos ponernos a nombrar 10 películas y 10 bandas que escuchemos y todas tienen que ver con el modo de vivir americano.
Así que la batalla esa cultural básicamente la gana Estados Unidos. Pero bueno, se resuelven todos estos conflictos en el ámbito diplomático, en el ámbito político y en el ámbito cultural. Eh, Obviamente no podemos hablar solamente del ámbito económico y del ámbito cultural, si no nadie hubiera hablado de una Guerra Fría. Sí hubo una carrera armamentística que seguramente es el lugar, o mejor dicho, el espacio en el que se desarrolla la Guerra Fría. Hubo una carrera por tener más armas, más tecnologías, que sean más destructivas y que sean más masivas y sobre todo que tengan mayor alcance. Y cuando decimos carrera, nos referimos a que por un lado, si Estados Unidos tenía algo, la Unión Soviética también lo tenía que tener. Es ese ir levantando la vara. ¿Para qué? Para asegurarse que el otro no iba a ser más poderoso. Ahora me estoy dando cuenta que no lo puse, después se los voy a agregar. Hay una idea que surge en este momento que es la idea de mutua destrucción asegurada. Es decir, la única forma de que no estalle la guerra es saber que el otro está seguro de que también va a ser destruido si empieza la guerra. Hay un desarrollo tecnológico muy importante en esta época, de hecho ahora estamos hablando por Internet, y Internet nace en Estados Unidos como un sistema de comunicación de emergencia en caso de una guerra nuclear. Pero bueno, más allá de que no hubo realmente un peligro real del estallido de una guerra mundial, sobre todo por esta mutua destrucción asegurada, sí existió la convicción de que podía estallar una guerra. Y eso es muy distinto. Yo agarré los coletazos de la Guerra Fría en el 82, 83, y nosotros discutíamos con las figuritas, jugábamos con las figuritas a ver quién era más poderoso. Y sabíamos que existía un bloque malvado ruso, porque eran los malos obviamente en esa época, y que había una posibilidad así real de una guerra mundial. Pero bueno, quedó más que nada desde el imaginario popular. Ahora veo la otra placa y medio que me adelanté a algunas de las cuestiones que venían. Erich Hobsbawm, que es así como uno de los grandes historiadores del siglo XX, plantea esto, de lo que hablábamos recién, de que la destrucción mutua asegurada por la carrera armamentística era más o menos como el reaseguro que teníamos todos de que no iba a estallar la guerra. Se acepta el reparto territorial, la Unión Soviética no busca, más allá de Cuba, que es un caso particular, no busca avanzar sobre Occidente, y la realidad es que lo que más frenaba la guerra es que la Unión Soviética sabía que no tenía la capacidad económica para luchar con Estados Unidos. Sí tenía la capacidad militar, sí tenía el ejército, pero no tenía la capacidad económica. Vamos terminando, así no hago 3 videos. ¿En qué en qué espacios, en qué lugares se expresa la Guerra Fría? Principalmente en una serie de guerras que, si bien no son peleadas directamente por Estados Unidos y por la Unión Soviética, sí son peleadas por bandos comunistas y bandos procapitalistas. Tenemos así como grandes ejemplos la Guerra de Corea, en la cual Corea del Norte, que era comunista, se enfrenta a Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos. Esta guerra, miro el reloj, es muy particular porque participa China, ¿sí? Algún día lo vamos a hablar en clase. China participa de forma extraoficial, soldados chinos sin uniforme, soldados chinos absolutamente sin ningún tipo de representación oficial y bueno, inclinan la balanza en favor de Corea del Norte. La guerra de Vietnam, que es así como la guerra más característica y representativa del periodo, en el cual Vietnam del Norte termina venciendo a Estados Unidos, o al menos termina resistiendo. Estados Unidos se tiene que retirar. Y la crisis de los misiles cubana, bueno, Cuba es todo un caso particular. La revolución cubana es un tema del año, así que lo vamos a hablar más adelante. Pero hay como dos grandes momentos: uno, la crisis de los misiles, que vamos a hablar en un minuto, y la invasión de Bahía de Cochinos, que no es otra cosa que una invasión de cubanos financiada por los Estados Unidos. Bueno, y finalmente, ¿sí? Reloj. Les dejo esto es de academia.edu, un resumen bastante simpático, bastante más ágil de lo que soy yo en internet, acerca de las características de la guerra de Corea. Y les dejo un video de RT, yo calculo que lo conocen, que es Russian Today. Es una visión del otro lado de cómo fue la crisis de los misiles cubana. Ustedes vean el video tranquilos y expresen cuáles son sus dudas, anoten cuáles son sus dudas,
porque van a tener que hacer una tarea sobre esto y después vamos a empezar a leer sobre el conflicto en el cual vamos a profundizar más, que es la guerra de Vietnam. Y me quedan 5 segundos, así que bueno, espero que les sirva. Anoten